Toda experiencia deja su huella en forma de historias, muchas de ellas rebosantes de alegría, mientras que hay otras que se cubren con el velo de la tristeza. Algunas se comparten con seres queridos o con desconocidos, mientras que otras se viven en soledad. Sin embargo, todas ellas son reflejo de la inmensa riqueza que nos otorga el milagro de estar vivos. Nuestro entrevistado del día de hoy ha logrado vivir grandes historias y también escribirlas. Su nombre es Felipe Olivera Morena, pero todos lo conocen como el Puma. Hoy compartimos nuestro último encuentro con él, antes de su partida hacia la eternidad, y celebramos aquella tarde en la que su corazón se abrió para recordar sus reflexiones y teñir nuestro interior con la calidez de sus palabras. En el Puma, la filosofía trascendió los conceptos para hacerse carne, y su vida fue una reflexión surgida del alma que habita en todos nosotros. ¿Cómo se origina la cuestión del libro del asado? ¿Cómo se origina ese libro? ¿Cómo surge esa idea en vos? Y yo llegué ahí por esas cosas que tuve una ACV en el 2004 y entonces me andaba mal porque la memoria se me iba. Entonces le digo al psiquiatra, digo, ¿qué tengo que hacer, doctor? Porque yo no me siento mal. Y me dice, mira, vos tenés que leer mucho, leer, y eso te va a servir, porque es muy importante. Y lo encuentro a Pepe Lorenzo y le digo, Pepe, vos sabés que tuve una ACV y la memoria anda mal. Y me dijo el psiquiatra que tengo que leer. Veniste al curso, dice, que estamos haciendo de filosofía. Vení, tenemos un profesor que era ese señor que lo nombramos hoy y se me fue otra vez de vuelta. Pero no importa, ya va a llegar a la memoria. Y bueno, ellos llevaban un tiempo adelantado, ¿viste? Y lo volvieron atrás. Dice, bueno, en la clase que viene vamos a seguir con la misma clase que teníamos. Y así fue que enganché. Porque empezamos a estudiar y a escribir también. Y bueno, yo a medida que iba con el tiempo, después cuando estudiamos 5 años, y ya al último empecé a hacer algo con lo que yo iba aprendiendo de esto, la tesis de cada uno. Por ahí me encontraba con la discusión de varios de ellos, entonces las iba anotando y así iba haciendo el libro. Y después con el tiempo le muestro las décimas que tenía hechas al director, Lorenzo. Y me dice, qué bien, che, ¿qué querés hacer con esto? Y pensaba hacer un relato como para presentarme, así, tener un relato mío, pero más de 10 décimas no va el relato. Y se me van pasando y empezaron a aparecer filósofos de todos lados, ¿viste qué? Y entonces llegó el momento que junté 95 décimas, creo que son, y terminé el libro. Claro. Era imposible hacer un relato. Y ahí surgió el asado, el banquete criollo, le puse abajo. También estaba Sócrates.
porque en el primer banquete estuvo, Claro, ahí va. claro. Y Por- entonces, ¿Por qué decidiste escribirlo en décimas? porque es lo que yo manejo, ¿viste? Yo manejo muy bien los versos, digamos, sureros. Entonces, fue ahí que yo, como lo podía hacer. Después me costaba trabajo por ahí porque, bueno, tenía que nombrar Epicuro. Suponete que conseguir la rima de Epicuro, bueno, hay que buscar otra cosa y así. Pero bueno, por suerte lo pude lograr. ¿Y cómo fue el trabajo de tratar de sintetizar las ideas en versos? ¿Cómo fue el proceso creativo detrás del libro El asado? Mira, yo pienso que es por lo mismo que aprendí leyendo y participando del taller. Porque si no, no creo que pudiera haber. Yo, por ejemplo, Heráclito, él decía, no se van a bañar en el mismo río. Y Parménides le porfiaba, le decía, ¿cómo que no? No, el agua que se va no vuelve más. Y bueno, y discutían entre ellos y yo le iba buscando la vuelta, ¿no es cierto? Entonces, para hacer una décima en la pelea de Heráclito, que le hice como 10 décimas. Entonces le iba diciendo las cosas y Heráclito le respondía a Parménides sobre lo que él pensaba y así. Después, bueno, aparecía el que siempre me olvido, como el que le dijo, aquel grande que le dijo que le diera lugar, porque el sol lo estaba atacando. Sí, Diógenes. Diógenes. Bueno, Diógenes, por ejemplo, protestaba de todo, ¿viste? Lo posible. Se vestía mal, trataba mal a la gente, ¿viste? Bueno, entonces venía otro y le paraba la chata, le decía, bueno. Y yo contaba la historia. Por ejemplo, llegó un momento que le digo, y yo como dueño de casa, habiendo caldeado el ambiente, invité a pegarle el diente porque la sauce me pasa. ¿Viste? Al retirar de las brasas aquel sabroso manjar, vi a Aristóteles llegar con Santo Tomás de Aquino y Santo Tomás con vino del Churqui lo vi bajar. ¿Viste? Bajaba con tamajuanas de vino y todo. Sócrates me decía, cuidado con el vino, cuidado, mantenga esto, porque si se le va de las manos, no lo para más. Por cómo me lo estás contando es como si realmente hubiera sido algo que sucedió en verdad ese encuentro. Claro. ¿Vos lo sentiste o de algún modo? Hay veces que uno imagina cosas y cuando las ve en retrospectiva no sabe si el recuerdo en realidad pasó o uno se lo inventó, ¿no? Claro. ¿Vos creés que la viviste esa historia en carne? Sí, viene a ser así. Porque yo, cuando pensaba hacer un relato, cuando parto digo, sin emular a Quevedo, el poeta madrileño, les voy a contar un sueño versificado si puedo. Yo era un bardo, un aedo, me encontraba en Atenas cumpliendo larga condena por ignorancia en prisión y Sócrates con Platón me quitaban las cadenas. Me liberaban de la ignorancia, ¿viste? Yo quería jugar entre el saber y la ignorancia. Y ahí fue que le fui armando y ahí están, por eso, algunos que no eran ignorantes ellos, pero, ¿viste? Tenían su punto de vista tremendo, que también tenía que contestarle, pero con mucho saber. No era fácil, porque a mí me costó trabajo, sí. Y yo digo, no sé, pero lo pude lograr, no sé cómo lo logré. Hay veces que yo ahora, que ya soy grande, viste que ya, esto lo escribí hace un par de años, el 2009, y estamos casi, se pasaron 20 años, bueno, menos. Pero, y la memoria ahora, viste, me está traicionando que no me puedo acordar, pero
digamos que fue así, algo como que lo imaginé y me tenía que decirlo, porque para mí la verdad y el saber es algo muy distinto. Cuando me dijiste que tu médico te había aconsejado empezar a leer después del ACV, ¿vos ya tenías la costumbre de leer filosofía o letras? ¿O fue a partir del ACV que comenzaste a hacerlo? Sí, a partir de ahí. Lo único que había leído a ingenieros en El hombre mediocre, porque yo en el año 62 había poco trabajo también y preparé el mono, como le decimos los crotos, y salí con el mono al hombro buscando trabajo. Yo más o menos sabía cómo se trabaja en la bolsa y bueno, me duró 2 años el trabajo, porque después en el 64 ya se empezó a trillar, viste, a granel, iba a los hilos, y entonces no había trabajo para el bolsero. Y nosotros cobrábamos por bolsa muy bien. Me acuerdo yo que si hoy fundíamos esa plata no nos importaba, porque mañana trabajamos de vuelta. Y bueno, así fue que yo empecé a andar y así conocí un lillera que tenía un vocabulario muy distinto. Era creo que algo había tenido, viste, algún problema en su cabeza, algo le pasó. Entonces dice, cuando le dieron la libertad, agarró la calle y agarró el monito y se fue. Y paraba así. Y yo justo venía, me habían dejado para venir a mi pueblo, cerca de Tandil, por ahí no me acuerdo cómo era y había un puente. Digo yo, bueno, fenómeno, me queda el puente para dormir esa noche. Bajo, y a medida que bajo veo un humo, y al costado del arroyo, un viejito. Todo gris era, porque el humo se había apoderado del todo, de la ropa, el pelo, todo. Bueno, el viejo me vio a mí cuando bajé, me hacía señas. Bueno, yo bajé, dejé las pilchas del otro lado del río, más o menos buscando para pasar esa noche, esa tardecita ya. Y después que hice todo lo que tenía que hacer, agarré una galleta que tenía, la única que me quedaba, y salí a verme con el viejo. Y tenía un paquete de cigarrillos que eran Brasil, se llamaban en ese tiempo, y venían 10. Cortaba al medio y le dije 5. El viejo quería llorar, ¿viste? Le digo, ¿podemos compartir la galleta? ¿Cómo no? Camarada, me decía. ¿Viste? Bueno, dice, tengo un solo diente y que no lo clavo en una galleta no sé cuánto hace, dice. Bueno, y yo digo, puta, lo voy a hacer llorar, este viejito está mal, ¿viste? Y no estaba bien tampoco, porque tenía unos silencios larguísimos, ¿viste? Que bueno, la cosa es que yo me quedé una semana escuchándolo, en parte. Lo que iba a ser un día. No tenía ganas tampoco de salir, no me importaba mucho tampoco. ¿Viste? Era soltero, de mi mamá sabía que estaba bien, mis padres, mis hermanas. Me acuerdo que ese linchero una vez me dijo, dice, le mando un consejo, dice, nunca llegué a parar donde encuentre 2 crotos juntos. Pase de largo, porque no sabe lo que le puede pasar. Me explicó más o menos, ¿viste? Pero bueno, lo dejé pasar, ¿viste? Dice que mejor andar Solano Lima, como decía él. Dice, ahí arriba, si no puede dormir en un vagón, duermen contra la pared del galpón, cuide la espalda, siempre. Pues te enseñaba a vivir también el tipo. Pero mientras tanto me gustaba leer mucho.
Pero, perdón, volviendo a esto del encuentro con esa persona. Una semana es mucho tiempo. Creo que es una experiencia que de cierto modo te marca. ¿En qué sentido crees que te ha marcado eso o cómo influyó después en tu vida? No sé, pero fue una manera... Me sentí más solidario, ¿viste? Yo antes capaz a lo mejor veía un tipo mal vestido como ese y capaz que no me gustaba o que le negaba el saludo. Yo pienso que a mí me sirvió todo lo que anduve, me sirvió mucho. ¿Vos creés que hay detrás de ese tipo de vida una filosofía que es propia? Sí, yo creo que sí. ¿Cómo la describirías? Mira, yo no sé, pero este viejito yo lo veía, me acuerdo que había partes que yo le hablaba, viste, de muchas cosas, porque él manejaba un idioma, digamos, ¿cómo se puede decir? Me acuerdo que en una parte yo digo, en el verso lo puse, ¿para qué le habré nombrado el porqué de la protesta? Si a todo tenía respuesta que el linche renegado. Como un curso acelerado me dio de filosofía y hablaba de plusvalía que deja al proletariado cada vez más explotado y engorda la oligarquía. Me decía, viste que yo no lo manejaba en ese tiempo. Yo recién después de casi ahora 10 años, 15, que me topé con la filosofía y que le voy aprendiendo, que estuve aprendiendo y a todo. Por eso el asado para mí fue como un regalo, viste, que le hice a toda esa gente que pensaba, grandes pensadores. Y por el otro lado, cambiando un poco de tema, mencionaste recién que fuiste guardavidas. Sí, sí. ¿Qué te llevó a ese mundo? Mira, yo fui a parar a Ostende en el año 48. En el 58 cumplí 18 años. Y me dice la señora, la dueña del hotel, voy a poner 24 carpas y 10 sombrillas para el público mío. Dice, me gustaría que te quedes junto a este guardavidas que voy a contratarme. Y contrató un señor, no me acuerdo, ahora no me viene el nombre, me gustaría haberlo nombrado, pero bueno, se tuvo que ir, me quedé solo. Le digo, pero yo no tengo el curso, señora, yo no soy guardavidas, soy nadador, porque soy nadador de los 9 años, pero no, si vos vas a andar bien, quédate. Y en ese tiempo no había guardavidas con títulos casi. Bueno, me quedé. Y el primer rescate que hago es a una señora de La Plata. Me acuerdo que era una señora grande ya. Se queda en un chupón, viste, y se la lleva. Yo me tiro si no tenía salvavidas, no tenía nada. La tomo, viste, con un brazo y busco nadar para el costado, porque la canaleta estaba rota, el banco estaba roto. Entonces le busqué para el costado y hasta que pude pisar en una puntita de banco. Y me la traje, digo, ahora sí. Porque hasta dudé de soltarla, porque yo no sabía ese miedo que te hace cobarde. Yo digo, qué mal, no. Cada vez que pensaba, que casi pensé en esas cosas, y me la llevé para el costado y volvimos a salir al canal chico, pero igual había que nadar. Salí y me estaban esperando 2 hermanos altos, los Vinelli, de Buenos Aires, rematadores, no sé. Bueno, me ayudaron y salimos. Al otro día vino la hija y me dice, ¿vos sacaste a mi mamá ayer? Barceló era la señora de apellido, mirá. Creo que tiene hijo del automovilismo, algo así. Me dice la chica,
Sí, la saqué. Pues no la dejes entrar al agua, porque, no sé, pienso que a veces quiere matarse. Pensaba ella, viste, que... Pero no, la chupó. El mar es muy peligroso, donde se rompe un banco, chao. Y en un momento como ese, en el que estás en una experiencia, en una situación de salvataje, vos lo dijiste recién, llega un punto en el que la cabeza empieza a meter ese tipo de pensamientos de, bueno, la suelto. ¿Por qué no? ¿Por qué seguir? Claro, pues, creo que ahí corre que vos tenés miedo de perder la vida. Porque se van agotando las fuerzas, sentís que tu fuerza no... Para mejor poco práctico. Después no, ya en el 69 hice el curso, aprendí a rescatar a mano limpia, ya teníamos salvavidas, teníamos de todo. Hoy hay un guardavidas cada 80 metros. Tenés lancha, tenés helicóptero, Hoy es fácil la cosa, pero en aquel tiempo nosotros teníamos un guardavidas, poner 700 metros. Claro. Mucha diferencia. Después me tocó el tercer rescate, debe haber sido a un amigo, saqué del agua. Trabajábamos juntos en el mismo hotel. Y le digo, muchacho, gitano, le decíamos gitano, yo voy a entrar a nadar, porque me tenían que entrenar también. Yo entraba para adentro, ¿viste? 15 minutos más o menos, para adentro. Y volvía. Iba nadando para adentro y en eso pensaba, si este se me mete al agua, no lo tengo confianza. Bueno, volví. Vuelvo y miro no lo veía. Miro al costado, había un chupón, ahí se veía la cabeza negra que subía y bajaba. Bueno, lo fui a buscar. Me costó un trabajo sacarlo, pero salimos. Y llorábamos los dos, porque éramos chicos, ¿viste? Llorábamos los dos. Me salvaste, negro, querido. Y vos me desobedeciste. ¿Por qué te fuiste? Bueno. ¿Cómo es la experiencia o cómo te marca el hecho de estar en experiencias cercanas a la muerte, sean tanto propias o de otra persona, y estar ahí, ¿no? Salvar a una persona? ¿Qué se siente después? Te sentís bien, ¿eh? Yo me acuerdo me acuerdo un día estaba con mi compañero Héctor Sciuti de La Plata. Llega un jeep urgente. Un vecino, Coco Degan, me acuerdo de un artista. Puma, se están quedando 2 allí. Así que subimos al jeep y yo sacándome, yo digo, tendré calzones, andaré porque no sabía, no me acordaba. Bueno, sí, por suerte con calzoncillo iba. Me saqué toda la ropa y nos tiramos. Los sacamos. Eran japoneses de una embajada, la embajada de Japón, que habían venido a veranear. Al otro día nos llevaron de todo, botellas de cerveza, botellas de gancha, galletitas, lo que querían. Dice, nos vamos, no podemos estar acá. Porque estaban pescando y se los llevó el chupón, ¿viste? La red la perdieron. Así que se quedaron. Después tengo de ir a buscar muertos, ¿viste? A los 3 días flotaba una persona y bueno, hay que ir con el compañero al lado, una rosca cada uno. Y lo que dice la teoría, en el curso te dicen que el varón nada en posición con las manos así, para abajo. Y así nos encontramos. Entonces, una rosca para cada brazo duro que tenía 3 días, lo sacamos. Gritamos afuera que buscaran una lona para taparlo, porque los chicos quieren ver. Ay, son lo más difícil que hemos pasado. Yo he pasado 3
acaso, pero no en mi balneario, ¿viste? Siempre ir a buscar por pedido. Sí, ¿y cómo se siente por ahí la contracara de la buena experiencia de decir, bueno, salvar a alguien? ¿Cómo es la otra cara de decir, bueno, encontramos a alguien que no pudo ser salvado? Bueno, eso yo lo cuento por un amigo, me contaba. Que le contaron, le dijeron, mira, allá se quedan 2 personas. Y salieron corriendo. Cuando llegaron, la chica se había ido abajo y el novio quedó arriba. La buscaron a la chica, no la encontraron. Volvieron con él, con uno solo. Dice que es tremendo. Esa parte a mí no me pasó, ¿viste? Así que no puedo saber, pero dice que es muy difícil perder una persona. ¿Sentís que ese tipo de experiencias te han hecho valorar más la vida? Yo creo que sí, porque aparte de todo lo que hacía, corría triatlón. Entonces voy a correr a Necochea, el tercer internacional del Atlántico. No sé si era el Atlántico, bueno, un internacional era. Venía gente de Chile, Perú. Y yo busco, ya había nadado en ese río una vez. Busco al medio, porque el medio, viste, lleva más ligero. Volaba en el medio. Pero no me di cuenta que tenía que doblar para encontrarme con la parte donde están las bicicletas. Y me pasé y me llevó al puerto. Y veo un barco de altura así, anclado. El agua pegaba ahí. Y yo iba derecho a la muerte. Y pasa un chico en un kayak que hacía seguridad. Agarrate, me dice. Y me agarro. Y me sacó, pero mucha fuerza tuvo que hacer. Y me sacó para afuera. Llegué a la bicicleta, me quedé sentado ahí y no corrí. ¿Qué? No podía. Lo que había pasado, viste, fue tremendo. Yo vi la muerte ahí estaba. Porque es tremendo. El agua como pega en un barco de altura parado, viste, porque es inmenso. Donde te metió abajo no sales más. Bueno, tengo esas cosas, viste, que no las advertí tampoco muy bien, siendo que había visto tantas cosas siendo guardavidas. Me contabas recién que en el libro Memorias de un guardavidas contás un poco cómo fue esta experiencia de presenciar los vuelos de la muerte. Mira, yo no me acuerdo bien la fecha, pero diciembre del 78 era. Yo le estaba ayudando a un compañero a armar las carpas, que él era privado. Yo era municipal. Le digo, entonces se las perfilaba a los postes con el mar. Mejor nivel que ese no hay. Y en eso miro muchos gaviotas de toda clase, ¿viste? Gaviotines, grandes, chiquitos. Le digo, mira qué pesca debe haber. Era una sudestada chica, pero sudestada. Mirá los pájaros cómo andan. Sí, me dice el compañero, puede haber pesca. Eso pasó a los 10 minutos, 15. Cerquita vuelcan las olas y yo digo, ¿qué pasa acá? Viste, se veían cuerpos, algunos perdiendo la piel y todo, ¿viste? Donde volcaban las olas. Y salieron 7 entre el muelle de Pinamar y Ostende. Cuando voy a mirar qué pasaba, me para un tipo. ¿A dónde vas? Quiero ver qué pasa. No tenés nada que ver. Andá a tu casilla y quédate ahí, tranquilo. Para mí era policía civil, pero bueno, yo calculé. La autoridad tenía el tipo, la forma que me decía. Entonces me fui. Y yo veía que
que le sacaban a los balnearios lonas, se ve esas lonas que hay para cambiarse, se las arrancaban y cubrían los cadáveres y los metían en una estanciera azul. Y ahí iban quedando y se los llevaban. Se los trajeron para acá, para Madariaga, al cementerio de acá, hicieron un pozo común y ahí quedaron. 7 que encontraron entre el muelle y Ostende y 6 más cerca de Costa Esmeralda, ¿viste? Entre Costa Esmeralda y Pinamar. También los llevaron ahí. Y bueno, yo cuando escribí el libro lo puse a eso que yo había visto. Urgente me llaman de Dolores. No, de Mar Viejo era. Había 15 personas más declarando. Entonces tuve que declarar. Vio, sí. Conté todo. Dice, sí, es cierto. Eso vimos. Pero no nos dejaron ver más. Solamente vimos que lo sacaba en el mar. Pero fue bravo. Y yo ya estaba medio. Me tenía que cuidar mucho porque yo tenía algunos problemas que me habían visto con un compañero sindicalista, dueño de un diario, comunista. En un lugar chico, ¿viste? Se conoce todo el mundo, sabe quién es, qué piensa, qué hace y qué va a hacer. Cosa que a lo mejor uno se calla más la boca, ¿no? Vive más tranquilo. Pero bueno, vinieron de Buenos Aires, Infobae, a hacerme un reportaje, y bueno, conté todo. Y yo hoy estoy contando también lo que pasó con este libro. ¿Qué va a ser? Es la vida. Y por suerte puedo contarle. Y estoy muy agradecido. Quería tocar un poco el tema de la ancianidad y en particular lo que me venís repitiendo un poco de ir perdiendo la memoria. ¿Cómo vivís vos ese proceso? ¿Cómo te relacionás con esa pérdida? Mira, yo trato de recordar. Hoy me acordaba cuando te contaba de José Ingeniero, que yo lo leía mucho, y estoy volviendo a encontrarme, ¿viste? con escritos que en mi computadora tengo, que lo que me gusta, no quiero olvidarme, los escribo. Y después con el tiempo lo paso. Y me estaba acordando que José Ingeniero era joven, tenía 20 años más o menos. Eran los fundadores del Partido Socialista, había varios jóvenes y tenían un lugar para encontrarse, ¿viste? No tenían, en ese tiempo no tenían para tener unidades básicas como ahora, ¿viste? Tenían un lugar y le habían puesto la Xiringa. Xiringa, andá a saber qué quiere decir. Entonces a la entrada tenía una pared pintada y decía: me abstengo de recurrir a ciertas agradables inexactitudes del lenguaje, que los ignorantes se inclinan a interpretar como profundidad de pensamiento. Considero inútil inventar vocablos civilinos o empavesar mi discurso con locuciones pedantes, pues aspiro a expresarme con una sencillez que nunca se presten a dos interpretaciones. Me avergonzaría, en fin, como de una falta de respeto a quienes me escuchan y de elemental dignidad si torciera ideas claras con palabras equívocas o disimulase opiniones con alambicadas figuras. Que no sé lo que sean alambicadas, pero debe ser figuras grandes. Y de ahí voy aprendiendo cosas que no tengo que decir o que por ahí las digo y que me perdonen, se me escapan. ¿Cómo estás transitando este momento de tu vida? Y ahora un poco reniego porque tengo 40 años de guardavidas, tengo 16 de jubilado y estoy cobrando una miseria, ¿viste? He pedido
ya hemos pedido con 2 abogados que tuve que me paguen como debe ser, porque yo creo que no puede ser que yo esté cobrando 285.000 pesos por mes. Tengo 40 años de guardavidas. Si habré corrido por la playa, si habré sacado gente del agua, no sé, siempre prestando la ayuda. Yo a veces digo ¿cuándo será que me paguen como debe ser? Y no. Así que lo único que no aportaron fueron las autoridades provinciales en este sentido, porque yo cobro del IPS, pero desgraciadamente no viene el sueldo que me correspondería. Yo no puedo hacer nada. Decir que escribo, que canto, que digo, canto de folclore, canto tango, canto de todo. Más o menos me puedo rebuscar con algunos libros más. Hoy en día tengo editado 10 libros, y tengo 2 ahí en puerta, pero viste que no tengo la plata como yo necesitaría para pagar la edición, porque sale mucha plata. Pero bueno, así estoy. ¿Cuántos años tenés? 86 años. Nací en el 39, así que... Y anda en moto. Sí, la morocha. Sí, la 220, con eso me conformo yo. Me conformo, ¿viste? No quiero más velocidad porque yo ando a 100 kilómetros, 90. Y bueno, puedo mirar el panorama. Y hiciste una travesía nadando, dicen por ahí. ¿Desde dónde nadaste hasta dónde? Travesía tengo varias, pero nadé para La Gauchada, un lugar que se juntaba alimentos no perecederos, ¿viste? Para que hacía falta para los chicos. Entonces nadé de Gesell a Pinamar. Y fue el 9 de marzo del 63. Creo que fue 63, sí. Y tuve la mala suerte que se me dio vuelta el mar enseguida, en contra. Así que de salida casi, no te digo muy fuerte la salida, pero venía en contra, nadando. Largué de un balneario, no tampoco de muelle a muelle, o hice nada de muelle a muelle. Yo lo hice de el balneario de un amigo, Fatiga le decían, del amigo Fatiga. Bueno, de ahí salí a Pinamar. Crucé toda esa parte sola, que es Cariló, que hay toda arena, nada más que vos mirás para afuera y no ves nada. Bueno, me costó muchísimo trabajo. Llegué a Pinamar a las 5:21. O sea que tardé 9 horas 21 minutos para hacerlo. Pero me esperaron, había gente y todavía me esperaban ahí. Entregaban alimentos, yo no pude agarrar nada porque estaba duro. No sé, llegué ahí, pero... Bueno, después, al otro año, crucé la Salada por segunda vez. A los 75 años, la crucé, los 12 kilómetros que tiene la Salada, lo crucé en 4 horas 10. Lo había cruzado en el 2004 en 4 horas 18. O sea que bajé la marca. Y bueno, después dejé de nadar. No, me decían la familia, mirá, estás viejo ya, pará, no. Hacelo en la pileta para vos. Así sí seguí un tiempo más. Pero después paré. Porque yo creo que cumplí y siempre lo hicimos. Me acuerdo que hicimos para el San Juan Bautista un hogar para niños. Juntamos 1.300 kilos de alimentos. ¿Vos sabés? La gente iba a la Salada a verme llegar y dejaba los alimentos ahí. De ahí lo trajeron para Madariaga y bueno, fue una obra linda también que la pude hacer. Y estoy agradecido a la vida
que eso es lo más importante que tengo. Wow. ¿Quién te quita lo bailado? Dice el refrán, sí. He sido actor también. Sí. Me llama un amigo que tengo que es guardavidas también, Matías Famulari, y me dice, tengo un corto para hacer en la playa. Va Plomo, se llama el título, con 2 artistas más. Martín Coria, el malo, que siempre hace papel de malo, y Adrián Rivas. Y yo, 3 arriba del muelle. Un frío para no hacer ese corto, pero bueno, lo pudimos hacer. Te agradezco la vida también. Me olvidaba. Tengo que decirte que participé, yo no sé, 10 o 15 años en La Pasión, según San Juan. También me trajo muy buenos momentos con esa gente que dejábamos todo lo que podíamos de arte que teníamos encima. Y la gente nos aplaudía y nos quería. Y ahora cuando puedo la veo desde el asiento, privilegiado, pero bueno, ya cumplí. Habiéndolo vivido de los 2 lados. De los 2 lados, sí. Exacto. ¿Nos podrías contar un poco sobre tu familia? ¿Cómo no? Tengo la esposa Marta, Noemí Ayala, una compañera de hace muchos años, que nos casamos y hasta ahora seguimos juntos. Y ese casamiento nos dio 2 hijas, Karina Andrea, en Pinamar, madre de 2 hijos, un varón y una nena. Y otra menor también, Tamara se llama, que tiene también 2 hijos, un varón y una nena, que son mis nietas. Y tengo, por suerte, 3 bisnietos. Y bueno, es una alegría. Por ahí me olvido los nombres, ¿viste? Porque la memoria es media traicionera. Pero bueno, los quiero a todos. Esas son cosas que parecen simples, pero llenan lo que es la vida de una persona. Para terminar, me gustaría que me digas algo con lo que a vos te gustaría que se quede la gente que va a ver el largometraje del asado y que vaya a leer el libro, y que nos recites algún verso de tu preferencia. Bueno, sobre el asado, yo tengo amigos que me dijeron, mirá, va a estar conforme la gente con lo que lea. No le mentís nada. Es la verdad y hay que rescatar esos grandes pensadores que existieron alguna vez. Yo, por más que sean de 400 años antes de Cristo, igual los quiero rescatar. Y los nuevos en lo posible. Aunque Martin Heidegger me costó mucho leerlo, pero bueno, ahí estamos. Me ayudaron también. Y vos sabés que sobre filosofía no tengo casi recitado. Lo que me gustaría decirle, un tema que yo tengo de presentación, cuando por ahí me presento en algún lado, digo, nací en un pago campero rodeado de talas y uncales, entre relincho y bagual y guelopa de los receros, donde la alerta del tero despierta la madrugada, donde está la paisanada reafirmando lo nativo, donde nos falta el motivo para abrazar la encordada. Ese pago es Madariaga, antiguo de Visadero, donde brindar el alero es condición que me halaga. Aunque el fogón no se apaga, aunque el progreso lo pecha, donde una melga derecha es orgullo del paisano, donde el apretón de manos sigue libre de sospecha. Por eso que agradecido
A mis raíces me aferro y por la huella de fierro sigo el galope tendido, rescatando del olvido costumbres tradicionales que son pa' mis decimales como mojón en la altura y defiendo en la llanura como el pampa en los guadales. Quise pintarle el paisaje de este rincón del sudeste, con el blanco y el celeste que guardo entre mi bagaje, y si al templar el cordaje le abrí grande al clavijero, no ha de ser por altanero, disculpen mi poca ciencia, pero al nombrar la querencia se me desboca el overo. Muchísimas gracias, Puma. No, por favor. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. De verdad. Wow. Hola. Qué bonito. Gracias, querido. Menos mal que me ayudó la memoria, ¿no? La plenitud y la serenidad florecen como el resultado de abrazar aquello que se nos ha asignado y se traslucen en una mirada pura que observa al mundo con gratitud. A sus 86 años de edad, el Puma dejó este mundo, tranqueando a paso lento hacia los llanos del infinito, para reunirse con otros grandes pensadores y celebrar un eterno banquete criollo, donde el eco de sus décimas resonará al unísono en cada uno de nuestros corazones, como un latido común.